Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar con nuestro trabajo de formación docente. Hoy vamos a revisar la sesión correspondiente a recursos multimedia para estudio y enseñanza. Los recursos multimedia los podemos definir como todo aquel recurso, como todo aquel apoyo, le decimos generalmente, del que nos valemos para impartir una sesión académica. Estos apoyos, que mejor llamamos recursos, los hemos utilizado durante mucho tiempo en muchísimos de nuestros ámbitos educativos, no solamente a nivel escolarizado o a nivel institucional, sino también los hemos utilizado y nos hemos valido de ellos para cualquier tipo de enseñanza, ya sea formal o informal, incluso en la casa los hemos utilizado. Se refiere a todos aquellos apoyos de los que nos valemos, como audios, videos, presentaciones en PowerPoint, proyecciones de otra naturaleza, en fin, cualquier tipo de ayuda que nos proporciona la tecnología, mayormente, aunque no limitativamente, mayormente la tecnología, y que aplicamos a una explicación o a una clase, a una ponencia, a una exposición, en cualquier, repito, en cualquier ámbito de la vida del docente. Cuando hablamos de recursos de enseñanza, recursos multimedias de enseñanza, formalmente nos referimos a estos de los que se vale el profesional de la docencia para impartir las clases. ¿Cuál es el objetivo de utilizar estos recursos? Aquí quiero ser bien enfático, y estos videos son una parte, una herramienta importantísima y un claro ejemplo de esos recursos. La primera y más importante condición que debemos observar todos y cada uno de los docentes es: no son recursos de entretenimiento. No se trata de entretener a los estudiantes, no se trata de hacer más accesible la clase en términos de me gusta, aunque suene muy raro. No están estos recursos disponibles ni diseñados, ni los debemos utilizar ni para entretener ni para dar gusto al estudiante, sino como un apoyo didáctico a lo que estamos diciendo. Es decir, son extensiones, son ejemplos, son maneras de facilitar la comprensión de conceptos, de temas, sobre todo de difícil entendimiento, de difícil acceso, por ser estos temas muy complejos, por ser a veces muy aburridos, por ser demasiado amplios, y que a través de estos recursos encontramos suficiente beneficio para reducirlos, para concretar, para llevarlos a ejemplos prácticos. En fin, son recursos y como tales deben ser siempre tratados. No tienen pues ninguna intención ni de gustar ni de entretener a las personas que están estudiando, y tampoco a otros docentes. Simplemente se trata de facilitar, de hacer más accesible el entendimiento y la comprensión de algunos temas. Esto nos lleva a la necesidad de seleccionar antes de hacer nuestra clase, cuando estamos en esta planeación de la clase, a seleccionar el tipo de recursos multimedia más adecuados para que podamos impartir la clase, que tengan un verdadero impacto significativo en la comprensión de los temas, en el estudio, en la profundidad con la que estamos estudiando el tema, y que a veces por razones de tiempo, a veces por razones de espacio, a veces por otro tipo de circunstancias, tenemos que utilizarlos sistemáticamente. ¿Qué pasa en la educación a distancia? Principalmente nos vamos a valer de estos recursos prácticamente todo el tiempo, y en la educación a distancia se han convertido en nuestros principales aliados, pero también se pueden convertir en nuestros principales problemas al momento de querer impartir una sesión en estas modalidades, ya sea a distancia o ya sea en línea. Porque a veces utilizamos muy pocos o demasiados recursos
multimedia, demasiada tecnología, o queremos imprimirle a nuestras sesiones un tanto más de estilo, un tanto más de visibilidad, y que no necesariamente va realmente a repercutir en beneficio del objetivo de la sesión. Hay que aclarar y hay que acordarnos de que todo lo que nosotros estamos haciendo en docencia parte de un programa académico previamente establecido, y cada uno de los temas que vamos a impartir tiene un objetivo específico y el cual debemos observar, y sí depende más del 60, 70, a veces hasta el 90% de cómo el docente trabaje este material, cómo el docente lleve su clase para que se cumplan los objetivos. Esto no le quita ninguna responsabilidad al estudiante, pero sí podemos nosotros facilitar muchísimo la comprensión de los temas, y de ahí otro fundamento para aclarar que no se trata de recursos de entretenimiento, no se trata de que en los recursos multimedia se pueda el docente deslindar de impartir una clase o de impartir una sesión académica. A veces nos ha tocado, muy desafortunadamente, el caso en el que se abusa de estos recursos, y no son pocos los casos en los que llega un docente a una sesión académica presencial, por ejemplo, y lo que hace es poner una película de 2 horas, cuando la clase dura a lo mejor 2 horas 30 minutos o 3 horas, y toma una gran parte de esa clase, de ese tiempo, 2 horas para poner una película y después hacer un análisis. Esto, aparte de ser muy poco profesional, habla realmente del abuso que se puede hacer de los recursos multimedia, porque no se trata de hacer eso. Si este docente prepara su clase adecuadamente, puede tomar ciertos fragmentos muy significativos, por ejemplo, de una película, y con base en ello llevarlos a la vida del tema que estamos tratando en esa sesión, y de ahí llevarlo a la práctica para el estudiante. Ya no estamos hablando nosotros en nuestro tiempo, en este siglo XXI, y cómo ha modificado la normativa, cómo han modificado las expectativas de la educación, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Ya no estamos hablando solamente de educación teórica, que antes era lo que se estilaba. Muchos de nosotros, cuando fuimos a la escuela primaria, todavía nos tocó una gran parte de teoría, una gran parte de conocimientos que nunca en la vida volvimos a utilizar, que sufrimos en los exámenes para pasar ciertas materias que pues nunca nos fueron de utilidad ya en nuestra vida profesional. Ahora nuestro deber como docentes es llevar todos estos conocimientos, hacer nuestros programas académicos siempre en función de las competencias sociales, las competencias laborales, las competencias humanas, para que cada persona que esté estudiando se desenvuelva mejor, más productivamente en la sociedad, y sobre todo realice un trabajo útil a la sociedad en su conjunto. Esto representa también una situación importante, porque al momento en el que nosotros hacemos estos planteamientos de las clases que vamos a impartir, seleccionamos de cantidades de material lo que representa mejor y puede formar mejores competencias para el estudiante. De ahí la importancia de utilizar adecuadamente estos recursos sin abusar de ellos. También nos ha tocado el caso en el que hemos llegado a una sesión presencial y es, por ejemplo, una presentación y es una lectura o una serie de imágenes a veces incoherentes con lo que estamos hablando o el tema que se tenía que tratar en esa sesión, en donde pues no se dio a conocer el objetivo, no se hicieron los fundamentos adecuados, los antecedentes, el análisis de conceptos que se van a utilizar, y simplemente se pone la presentación en la pantalla y es o la lee el estudiante o la lee el docente, o simplemente son una serie de imágenes que no se encuentra esta relación. Al final también nos habla de una mala preparación de la clase, y yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar como docentes, estar presentando clases que de inmediato se nota no fueron debidamente preparadas. También hablamos de recursos multimedia
Y podríamos pensar que los más antiguos, aunque no lo parezcan, bien no son recursos multimedia, sí son recursos del docente, por ejemplo, los cada vez más olvidados pizarrones, las anotaciones que se van haciendo en los diferentes espacios que se tienen con el docente, los documentos escritos, las clases que se dan por escrito, todos estos son válidos siempre y cuando, vuelvo a lo mismo, se conserve un equilibrio entre el beneficio de este recurso y lo que se está estudiando, un beneficio entre el tema que se está trabajando y la necesidad de ejemplificar, de ampliar o de profundizar en ese tema. Cuando esto se hace adecuadamente, cuando tenemos un verdadero control, dominio sobre los recursos multimedia, las clases son obviamente mucho más efectivas en términos de aprovechamiento, palabra importantísima, aprovechamiento del estudiante. No es una clase bonita, no es una clase particularmente divertida, particularmente entretenida. Es una clase que para el estudiante fue debidamente aprovechada y que ese es nuestro mayor interés en la docencia. Así es que el equilibrio en estos aspectos es muy importante. ¿Cómo vamos a lograrlo? Vuelvo a lo mismo, planteamos a partir de nuestro programa académico, ya tenemos nuestro tema para la sesión de hoy, y a partir de ese momento empezamos con la selección de estos contenidos o de estos recursos multimedia, si nos conviene más unos fragmentos de alguna película, si nos conviene una presentación electrónica, si nos conviene un documento, si nos conviene un audio, hacer un video, en fin, todo este tipo de situaciones las tenemos que analizar previamente y posteriormente decidir ya con base en ese análisis cuáles van a ser nuestros mejores recursos para tomar o para impartir esta sesión académica. En el caso que nos ocupa, en el caso de la educación a distancia, estos tienen una doble importancia, porque además deben representar el vínculo entre el concepto de que se está trabajando, que no podemos explicar frente al alumno y que a veces no podemos escuchar las dudas que se van generando en el alumno y que nosotros tenemos que pensar en ello previamente para poder contestarlas a través de estos recursos. A veces el alumno, nosotros estamos impartiendo el tema y nos tenemos que poner a pensar en el estudiante, nos tenemos que poner a pensar en lo que pudiera surgirle como duda y para ello tenemos los recursos de sustento. Por ejemplo, ustedes podrían pensar, bueno, pero ¿cuáles son los mínimos requisitos o cuánto tiene que durar una presentación en un video? Es solo un ejemplo. Yo en este momento les contesto a través de este video. Una presentación en video puede o es conveniente que tenga una duración del 25% de la sesión. No más del 25%, no menos del 25%, sino lo equilibrado sería eso. Si pongo un video que tenga esa duración y una explicación ya sea acompañada de otro recurso multimedia, entonces tengo una sesión equilibrada. Y esto lo tengo que ir pensando mientras estoy desarrollando mi material a distancia, porque recordemos, de ello va a depender el mayor impacto en el aprovechamiento del estudiante. Así es que utilizar estos recursos no es sencillo, y tampoco es una cosa de la que se pueda abusar y no es recomendable no tenerlos. Entonces sí estamos frente a una situación triple en la que tenemos muchas consideraciones que hacernos antes de presentar. Si yo no utilizo ningún tipo de recurso multimedia o ningún tipo de recurso electrónico en este tiempo, ya también estaré cayendo en una situación de arcaísmo, en una situación en la que los estudiantes modernos, los estudiantes, sobre todo los jóvenes
que están hoy cursando sus estudios ya esperan esto. Incluso lo hemos visto cuando hacemos presentaciones, por decir algo, en un hospital a profesionales de la salud. Ya se espera que el docente, el ponente, lleve su presentación y que ésta nos vaya vinculando con el tema. Entonces ya utilizar o no utilizar estos recursos pues ya tampoco es una opción totalmente válida. Tal vez cuando estemos en un aula con cierto número de alumnos, no sé, 20 estudiantes, y tenemos nuestro pizarrón y tenemos nuestros gises o nuestros plumones de colores, podríamos llevar la clase de una forma más tradicional, pero eso también va a significar otro tipo de escenario, tal vez otros tipos de temas, otro tipo de alumnos, y en eso tenemos que pensar cuando estemos haciendo la planeación de la clase que vamos a impartir. En calidad de mientras, nos tenemos que acordar que cada vez que nosotros tenemos una interacción docente con un estudiante, tenemos una misión que es transmitir el conocimiento y el estudiante tiene otro que es recibir ese conocimiento. Aquí viene la verdadera importancia de la docencia. No se trata solo de decir las cosas, se trata de que el estudiante las aprenda. Si bien tiene que colaborar, yo también tengo que colaborar. Yo también tengo que valerme de métodos, tengo que valerme de recursos, tengo que valerme de una batería impresionante de habilidades, de fortalezas, para lograr que ese dicho no solamente quede en algo que el estudiante escucha. Tiene que haber un intercambio de conocimiento, lo que implica conocimiento de este lado con un método y del otro recepción y aprovechamiento. Es decir, que se adueñe de ese conocimiento. Solo entonces vamos a poder hablar de docencia efectiva. Y para lograr esa efectividad, tenemos que valernos, aprovechar, saber utilizar correctamente los recursos multimedia. En el artículo de la sesión van ustedes a encontrar una serie de análisis, una serie de recursos que pueden aprovechar y que, otra vez, hay que equilibrar, y todo ese equilibrio, todo ese uso dependerá siempre del objetivo que emana del programa y de cómo ustedes tienen la obligación de impartir ese conocimiento y cómo el estudiante lo puede aprovechar de la mejor manera. Así es que yo espero que este video sea de utilidad. Les agradezco mucho la atención.